El día de hoy estoy con un invitado verdaderamente de lujo, Alexandre Guimaraes, amante de la lectura, jugador de básquet en la infancia y ya de adulto, mundialista, tanto como jugador de fútbol, también como director técnico, y con paso por Colombia, Guatemala, México y hasta China e India. Así que Alexandre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Placer poder estar acá conversando contigo y con toda la gente que sigue tu programa. Alexandre, me gustaría empezar hablando un poco sobre tu paso como futbolista. Eh, Vos sos parte de esa selección, la primera selección de Costa Rica que juega una Copa del Mundo en Italia 90, y fueron dirigidos por Bora Milutinovic. Y si bien fue poco el tiempo que estuvieron juntos, me gustaría saber en qué te influenció a vos posteriormente como entrenador, si algo de lo que él les enseñó a ustedes te quedó guardado a vos para el futuro ya en tu experiencia como entrenador. Bora para todos nosotros de esa generación, de los que fuimos a Italia 90, a todos nos marcó de una manera u otra, ¿no? Principalmente porque nos dio a todos una visión totalmente diferente de lo que nosotros habíamos tenido anteriormente como entrenadores que habíamos tenido. Como líder de un grupo nos dio muchas pautas, ¿verdad? Para cómo él, en su manera muy sencilla, pero al mismo tiempo muy llegadora y sobre todo muy pasional, nos hizo entender un poco más de lo que se trataba ir a una Copa del Mundo y ser competitivos. Eh, y después, como digo, o sea, cada quien después fue como recogiendo, posteriormente a eso, recogiendo información sobre estas ascendencias que él tuvo con nosotros, ¿no? Y Pero así es. perdón, para mí, Sí. y yo lo digo siempre, ha sido el entrenador que más ha influenciado a que yo tomara la decisión de cuando me retirara entrar en esa carrera. Claro, que después, curiosamente, cuando vos incursionás en esta carrera de director técnico y que clasificás con Costa Rica al Mundial del 2002, te toca enfrentarlo ahora él en el otro banquillo, ¿no? Con China. Pero ya esta experiencia tuya como director técnico, ¿cómo transmitías vos ese mensaje? ¿Cómo viviste vos ya esa experiencia de decir, bueno, ahora soy yo el que está de este lado y el que tiene que dar un mensaje bueno, es una Copa del Mundo? Bueno, sobre todo, siempre lo hice anclado sobre tres valores, ¿no? Que era respeto, confianza y credibilidad. Este, Sobre eso yo me basé, que fueron muchos de esos tres valores, era el que él aplicó con nosotros en Italia 90, eh, porque además iba a tener algunos, un ex compañero sobre todo, muy conocido ahí en México, como era el caso de Hernán Medford, que jugamos ese Mundial de Italia 90 juntos, que yo le pude hacer el pase para que él anotara contra Suecia y con eso Costa Rica fuera a octavos de final. Entonces teníamos mucha historia en común y para mí era un jugador muy importante de tener de mi lado, ¿no? Como entrenador hasta ese momento bastante joven y, e iniciante como entrenador de selección. Eh, entonces, sobre esos tres pilares, yo fui desarrollando el trabajo con esa selección que después marcó también, fue otra de las selecciones de Costa Rica que marcó historia, ¿no? En CONCACAF. Sin dudas, y aparte te tocó un grupo complicado, porque ahí estaba Brasil, que termina siendo el campeón del mundo,
y Turquía, que termina después en el tercer lugar ahí en el 2002. Y bueno, pasa el tiempo, ya para Alemania 2006, en una entrevista que vos tenés con DW, vos decías bueno, que ese equipo de Costa Rica era una mezcla entre juventud y experiencia, porque no estaban solamente pensando en Alemania, sino también que esto es un proceso bueno, para lo que seguía, que en ese momento era Sudáfrica 2010. Entonces, quisiera preguntarte, que bueno, ya después con el tiempo, Costa Rica, todos sabemos lo que pasó en Brasil 2014, que también fue histórico y tal. ¿Cómo sentís vos hoy ese proyecto, por decirlo así, o proceso que ha llevado Costa Rica? ¿Crees que se sembró una semilla o que quizás ya no está tan marcado ese proceso? No, creo que este, Costa Rica, como te decía antes, después de esa participación del 90, el fútbol de Costa Rica como tal realmente cambia, ¿no? Cambia, ya se hace profesional e empieza a dar algunos pasos, sobre todo a nivel de estructuración de la Federación Costarricense de Fútbol, que tiene que esperar 8 años, ¿verdad? O sea, el Mundial de 94, el Mundial de 98, para explotar, digámoslo, a nivel competitivo, haciendo la Federación Costarricense de Fútbol en aquel entonces un programa muy importante de captación de talentos a través de todo el país. Costa Rica es un país pequeño y con poca población, pero se pudo hacer un trabajo muy bien hecho con lo que ellos llamaban acá selecciones regionales, captando futbolistas desde edades de sub-15 hasta sub-20. Esos jugadores fueron pasando, el proyecto de la federación fue que esos jugadores fueron pasando por los filtros de poder competir en campeonatos menores, mundiales, sub-17 y sub-20, para cuando llegaran a, a la selección mayor, pues tuvieran ese rodaje internacional. Eso, el grupo que recogió, digamos, toda esta información y esta experiencia deportiva fue el grupo que al final estuvo muy cerca de ir a Francia 98, pero que ya mucho más maduro, y a una edad competitiva muy buena, pudo explotar hacia las eliminatorias de Corea-Japón 2002, e ir otra vez a un mundial. Y a partir de ahí, entonces, Costa Rica empieza a entender cómo se debe gestionar los procesos de selecciones menores para poder dar una competitividad, como decía, a los jugadores de la selección mayor. Unido a eso, producto de esta presencia en los campeonatos mundiales mayores, ¿verdad? 2006, 2002, 2006, ya empieza el jugador tico a a salir de Costa Rica y jugar en el exterior. Tanto es así que para la selección que hace el campañón que hace en Brasil 2014, que llega a cuartos de final, a jugar el famoso quinto partido ese que ustedes dicen en México. Ese grupo, el equipo titular, prácticamente el 90% ya era de futbolistas que jugaban afuera de Costa Rica y jugando en Europa principalmente, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, Costa Rica empieza a entender. Eh, pero después después del 2014, con todo el tema del FIFA Gate y que hay involucrados, o el presidente de la Federación de Costa Rica también en esta situación, pues se pierde un poco la continuidad de, de estos lineamientos hacia las selecciones menores. Y a partir de ahí, Costa Rica empieza a sufrir una ausencia en selecciones menores, en mundiales menores, 17, sub-20, que está haciendo que para esta
edición de las eliminatorias hacia Qatar 2022, la selección como tal no haya podido, la gente que estuvo al frente no vislumbró eso. Y esa etapa de renovación no se ha ido haciendo de la manera adecuada, como sí se hizo en el pasado. Y, y bueno, y ahora Costa Rica en eso lo está sufriendo. Claro, porque es interesante esto que hablamos, ¿no? Del proceso que en su momento pasó Costa Rica y que pasó de ser una selección no habitual, digamos, entre este tipo de competencias a lo que es hoy, que ya no es una sorpresa que Costa Rica pueda llegar a ser protagonista. Y quiero preguntarte un poco sobre eso, porque justamente vos fuiste parte de aquel famoso Aztecaso también previo al Mundial del Uh -huh. 2002, y parte de eso, ¿no? Que bueno, en ese momento era como el Aztecaso y todo este tipo de connotaciones que hoy, vuelvo a lo mismo, ya no es raro que Costa Rica le pegue a México, está esta nueva creciente generación de Estados Unidos, o sea, da la impresión de que ya hay más paridad en CONCACAF y quisiera preguntarte, a términos generales, ¿a qué crees que pasa? O sea, ¿vos por qué crees que está pasando esto? Bueno, yo creo que a nivel de selección, sobre todo, eh, yo creo que hay dos selecciones que son eh, ejemplo de cómo debe llevar este proceso de renovación, sobre todo pensando en la responsabilidad que tienen estas federaciones en asumir la organización de un mundial. Es decir, desde el momento que tanto Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá son asignados junto con México para la organización del Mundial de 2026, ambas federaciones, Canadá y Estados Unidos, empiezan a darse cuenta que deben de promover de una manera diferente la estimulación hacia las selecciones menores que tiene, hacia la capacitación de los entrenadores que manejan los equipos de ligas inferiores, de selecciones menores, eh, y haciendo, digamos así, haciendo partnerships con otros equipos europeos principalmente para poder detectar los talentos que tienen en casa y mandarlos inmediatamente a alguno de esos equipos que tienen estas alianzas, ¿verdad? Con equipos europeos. Y eso Estados Unidos y México, perdón, y Canadá lo han entendido muy bien y lo están haciendo muy bien. Eh, y las otras selecciones del área tal vez han seguido un modelo, ¿verdad? Un modelo mucho más tradicional de, de, de cómo dar eh, desarrollo competitivo a sus jugadores. Y, y, y bueno, y en este caso, los otros que han tenido una visión más de avanzada, pues le están ganando la vuelta. Igual parte de todos estos cambios y evoluciones, porque en todo este tiempo, ya 20, 21 años, el fútbol ha evolucionado y también la forma de analizarlo. Y viste que hoy en día ya existen todas estas nuevas tecnologías y aplicaciones de análisis y que literalmente se observa absolutamente cualquier aspecto del juego y del jugador en particular. ¿Vos qué opinás de estas nuevas tecnologías? Y también preguntarte si en tus recientes experiencias como director técnico en Colombia, por ejemplo, las llegaste a implementar, si hacías uso de este tipo de tecnologías o si te basás más en un modelo, por decirlo así, de observar directamente vos a tu equipo y sus necesidades y ahí guiarte. No, yo no soy, o sea, mi forma de trabajar a través del tiempo ha ido cambiando también. No hay duda que
que uno no puede desechar todas estas ayudas tecnológicas que la evolución de la humanidad nos está dando, ¿no? Y yo eso hago uso, pero hago uso de una manera, creo yo, un poco más controlada, ¿verdad? Es decir, no intento abotagar tanto al jugador de tanta información. Uso la información que yo creo necesaria, basada en estos análisis, y también he ido incorporando a través de este último decenio, digamos, de mi carrera, sobre todo el incorporar a mi cuerpo técnico gente con otro chip, mucho más joven, que está, digamos, sumergida, ¿verdad? En muchísimo más de todos estos temas, y que esto también me ha ayudado mucho para poder crear un link de comunicación con los mismos futbolistas con un lenguaje mucho más actual, digámoslo así. Claro, y también quería preguntarte, ahora que mencionaste esto último, de ese link que vos haces con los jugadores para tener una mejor comunicación, bueno, a lo largo de toda tu carrera, algo de lo que te ha caracterizado y que de cierta forma también te relaciona en su momento con Bora, es que se dicen que todos tus equipos, si hay algo que tienen, es que tienen una excelente relación entre ellos y con vos. Y quisiera preguntarte un poco por tu paso en China e India, donde obviamente el lenguaje es una barrera importantísima. ¿Cómo hiciste? Digo, me imagino que quizás algún traductor, o bueno, no sé si quizás hablando en inglés, pero ¿cómo hiciste realmente para tener esa conexión con los jugadores, tanto para generar grupo, que es muy importante, como también para plasmar lo principal, que es tu idea táctica, digamos? Ujú. Bueno, y se te ha pasado el periodo que trabajé en Emiratos Árabes, ¿no? Que también era así, como lo estás, como es tu inquietud. Y sin duda alguna, mi formación también como persona, ¿verdad? Me hizo entender, principalmente por la actividad de mi padre, que era doctor y que trabajaba con la Organización Mundial de la Salud. Me hizo entender de la importancia desde aquel momento de aprender idiomas, ¿no? O sea, que era algo importantísimo, que en aquel momento uno lo veía muy lejano, ¿verdad? Bueno, aprender inglés, francés, etc. Eh, Eso me ayudó mucho en mi primera incursión, como fue al mundo árabe, como dicen en Brasil, allá en el Golfo, en Emiratos Árabes. Pero por más que ahí trabajara con traductor, yo manejándome en inglés y el traductor traduciendo al árabe, así como en China con el traductor en inglés traduciendo al chino, en India no tuve ese problema porque prácticamente todos hablaban inglés. En Emiratos también todos hablaban, pero o entendían, pero se hacían los que no entendían para que el traductor se ganara la chamba bien. Pero yo creo que más allá o sea, una cosa son la palabra como tal, ¿verdad? Y la otra es cómo vos haces llegar la palabra como tal hacia el corazón de tus jugadores, ¿no? Y en ese sentido yo digamos, he estudiado bastante sobre el tema de la comunicación y de la comunicación no verbal y de la neurolingüística y todas estas cosas. Y, y creo que, pero principalmente los jugadores perciben muchísimo, uno,
si vos sos autóctono o no sos autóctono. Dos, si en esa autenticidad vos transmitís la pasión que sentís por el juego y por la idea, como bien lo mencionas, por la idea que vos querés decir que es tu idea hacia el juego. También este tipo de futbolistas, cuando uno tiene este impedimento de comunicación verbal, ellos, como todos los otros, siempre están pendientes de cómo vos ejerces tu liderazgo y cómo vos te relacionas con todo el plantel, ¿verdad? Y hacia las distribuciones de responsabilidades, de, cómo castigas o no el error y todas estas cosas, ¿no? Y en eso sí yo te puedo decir que ha sido uno, bueno, como te dije al comienzo, o sea, fue el ejemplo para mí, todo esto fue Bora, totalmente, ¿verdad? Eh, y en eso, bueno, pues como dicen, cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Y, y yo en ese aspecto sí que he podido entender, porque también mi experiencia como jugador me avalaba para eso, eh, que uno debe de liderar por convencimiento y no por imposición. Y eso, a pesar de esas posibles barreras del idioma, los futbolistas lo captan. Y son las últimas tres preguntas. Una de esas es, bueno, también que va un poco de la mano con esto de la relación, liderazgo y tal. Saber un poco qué significó también tu regreso, porque como bien mencionabas, Emiratos Árabes, China, India, fue toda una experiencia y después volvés al continente americano, volvés a Colombia con América, que aparte un tiempito antes de que vos llegues, ellos se habían ido al descenso, no estaban pasando por el mejor tiempo y vos en un tiempo muy corto, casi que en 6 meses los haces campeones. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Y en particular, ¿cómo fue, te cuento, yo soy hincha de Rayados acá en México, tu relación Ajá. con Duván Vergara, que sabemos que, bueno, que te tiene un aprecio increíble. Uh-huh. No, el regreso, lo primero y lo que más me entusiasmó, o sea, cuando yo regreso de Asia, ¿verdad? Yo quería volver primero, a trabajar en el idioma que mejor manejo, ¿no? Que en este caso, a pesar de haber nacido en Brasil, el idioma que mejor manejo, sin duda alguna, es el español por encima del portugués. Y quería volver a sentir eso, pero al mismo tiempo quería volver a trabajar con un equipo que realmente eh, fuera competitivo y que peleara por ganar, ¿no? Por ganar un título. Y cuando se da esta situación de la posibilidad de América de Cali, pues no lo dudo en algún momento, y así se lo digo a mi representante. Eh, y fue una de las experiencias más lindas que he tenido en esta carrera como entrenador, porque es de ese tipo de situaciones en que todo cuaja, ¿no? Es decir, todo cuaja. Eh, y cuando se da toda esta simbiosis, uno, el fluir de todos era tan natural, ¿verdad? La relación que hubo con ese grupo fue tan fuerte de energía que el, el periodo, que era un periodo que todos pensamos como entrenadores, que necesitamos tiempo, ¿verdad? Para poder plasmar todo lo que nosotros queremos hacer, no se necesitó ese tiempo. La verdad, fue todo, digamos, porque yo, como te decía antes, o sea, a mí no me gusta embotagar tanto al jugador. Y en ese sentido,
3 o 4 conceptos de juego que quisimos meter en ese primer periodo, rápidamente fueron asimilados y fui encontrando también durante el desarrollo del torneo jugadores que cuando comenzamos a trabajar no estaban, como el caso de Duván Vergara, que llegó como al tercer o cuarto partido de un periodo en donde había estado en Argentina con Rosario Central y no había jugado mucho. Y después con la confianza y con la calidad que él tiene y con la continuidad en juego y con el empuje que otros compañeros le iban dando a él, porque inmediatamente todo el mundo reconoció la calidad y lo que ese jugador podía ayudarnos, después fue lo que fue para ese logro, ¿no? Y bueno, Alexandre, para ir cerrando las últimas dos preguntas, una es, hoy, ¿cómo estás en el sentido de, estás escuchando ofertas, estás esperando un tiempo para descansar, tomarte un tiempo, tenés algún sueño pendiente, qué sé yo, capaz dirigir en Brasil? ¿Qué onda? ¿En qué Sí, estás? hay dos. No, estoy, una vez que me desligué de Atlético Nacional, eh, finales de mayo, comienzos de junio de este año, he estado y así lo dije al representante y a mis compañeros de trabajo, pues dándome el tiempo de esperar algo como lo que me pasó tanto con América como con Atlético Nacional, de esperar algo que realmente me impulse, ¿no? A otro, digamos, a otra experiencia que yo no haya tenido. Este, por supuesto que Brasil siempre es una posibilidad, pero hay otros mercados que a mí me llama mucho la atención y que creo que por ahí de diciembre, quizás cuando terminen los torneos en la gran mayoría de estos lados, pues quizás se pueda abrir una oportunidad que yo estaría muy contento de que se puedan abrir. Y por último, Alexandre, si pudieras, digamos, supongamos es tu cumpleaños, vas a cenar y podés cenar con tres personas de la historia del deporte que te hayan marcado en tu carrera o no, ¿con quién cenarías? De la historia del deporte como tal, obviamente, me gustaría sentarme eh, con, ya sea o con Pat Riley, o con el, el entrenador de los Chicago Bulls, ¿cómo era? Eh, Phil Jackson. Phil Jackson, con alguno de esos dos de Phil. eh, con alguno de estos genios de jugadores, cualquiera de este club, eh, de los 5 o 6 top de toda la historia. Eh, y después me hubiera encantado sentar, que es una posibilidad, porque están ahí vigentes, también con alguno de estos entrenadores que me los he topado, pero no he podido tener charlas profundas, que son los que marcan la tendencia del fútbol de hoy. Llámese Klopp, Guardiola, Tuchel, alguno de estos. Perfecto, ahí para intercambiar un poco de opiniones y de vistas del juego. Así que bueno, Alexandre, te agradezco muchísimo. Te repito, la verdad para mí un verdadero honor poder charlar con vos, perdón, un rato de fútbol, y te agradezco nuevamente por tu tiempo y la atención de esta entrevista. Así que nada, muchas gracias. Nada, con gusto y un fuerte abrazo.